En el siguiente video vas a aprender a calcular la distancia más corta para que el camión que se muestra en la figura se detenga de tal manera que la carga no se mueva. Cualquier duda o comentario que surja en este video, te invito por favor a ponerlo en el apartado de comentarios que con gusto estaré contestando a la brevedad. Los coeficientes de fricción entre la carga y la plataforma plana del camión que se muestra en la figura son de 0.4 y 0.3. Si se sabe que la rapidez del vehículo es de 45 millas sobre hora, determine la distancia más corta en la que el camión puede detenerse por completo sin que la carga se mueva. Para dar inicio con la solución de este problema, primero nosotros tenemos que identificar qué coeficiente vamos a utilizar, porque como pueden apreciar, nosotros tenemos dos coeficientes. Por un lado, tenemos el coeficiente de fricción estático y por otro lado, tenemos el coeficiente de fricción cinemático. Más adelante, veremos en qué casos debemos de utilizar cada uno de estos coeficientes. De manera adicional, nosotros tenemos la velocidad, que si bien es cierto, pues esa velocidad es de 45 millas entre hora. Es necesario que nosotros hagamos un cambio de millas por hora a pie sobre segundo, para que nuestras unidades sean consistentes. Por lo tanto, lo que vamos a hacer pues es lo siguiente. Nosotros sabemos que 5.280 pies es una milla. Entonces vamos a poner que una milla en la parte de abajo con el objetivo de que se elimine milla con milla es igual a 5.280 pies. Hasta aquí nosotros con esta conversión tendríamos pie sobre hora. Sin embargo, algo que necesitamos nosotros poner es prácticamente pie sobre segundo. Por lo tanto, vamos a decir que una hora es igual a 3.600 segundos. Y más o menos así es como va a quedar nuestra conversión. Y de este modo vamos a tener una velocidad de 66 pies sobre segundo. Y listo. Ahora, hasta aquí nosotros ya contamos con los datos de velocidad y con los datos prácticamente de los coeficientes de fricción. Ahora, una cosa muy importante. Como nos están pidiendo determinar la distancia máxima, o más bien la distancia mínima para que la carga no se mueva, algo que podría recomendar es utilizar las ecuaciones de la cinemática, pero mucha atención. Como hay un cambio de velocidad, es decir que vamos a tener un movimiento uniformemente acelerado, y para ello pues va a ser necesario determinar la aceleración. ¿Cómo vamos a determinar nosotros la aceleración? Pues de la siguiente manera. Es necesario que nosotros hagamos un diagrama de cuerpo libre. En este caso, como nuestro objeto de análisis, más que ser el tráiler, es la carga, vamos a hacer el análisis sobre la carga. Recordando que si el camión lleva una aceleración, la carga también va a llevar la misma aceleración. Si lleva una velocidad, la carga también va a llevar la misma velocidad. Así que, bien. ¿Qué podemos tener nosotros como diagrama de cuerpo libre? Primero, esta carga tiene un peso, que si bien es cierto no lo conocemos, pero debe de entrar en nuestro diagrama, y a este peso nosotros le vamos a llamar W. También por otro lado, como saben, tenemos una fuerza de fricción, y sabemos que la fuerza de fricción siempre se opone al movimiento. Es más, en el momento en el que el camión va frenando, lo que detiene la carga y hace que no se vaya para adelante es justamente esa fuerza de fricción. Por ejemplo, si la plataforma fuera lisa, en ese caso, entonces, con el mínimo cambio de velocidades, esta carga se movería. Pero gracias a que no es lisa y que hay una fricción, pues la fricción es la que lo mantiene en su lugar. Y como sabemos, pues cuando la carga se mueva hacia la izquierda, vamos a tener una fuerza de fricción oponiéndose a ese movimiento que va a venir hacia la derecha. Y a esta carga nosotros le vamos a llamar FR. Como saben, siempre que exista una fuerza de fricción, también va a existir una fuerza normal. En este caso, mi fuerza normal la voy a poner en esta dirección, que es normal a la superficie de la caja, y listo. Hasta aquí yo ya he ilustrado todas las fuerzas que pueden estar en nuestro diagrama de cuerpo libre. Hace falta un pequeño detalle. Todas estas fuerzas que conocemos o que vemos en color rojo se llaman fuerzas externas.
son las fuerzas que el problema brinda o el efecto que hay entre los objetos que circundan al objeto de análisis, entre otras, pero también existen las fuerzas internas. ¿Cuáles son estas fuerzas internas? Pues es una fuerza que vamos a poner desde el centroide y en dirección del movimiento preferentemente. Esta fuerza color en azul es una fuerza interna, que también se conoce como fuerza inercial. Y sí, como ya se están imaginando, la inercia lo provoca este vector de masa por aceleración, que también es una fuerza. Por eso es que si nosotros multiplicamos una masa por una aceleración, vamos a obtener una fuerza. Así que, bien, ahora sí, yo ya tengo todo mi diagrama de cuerpo libre completo. Lo que vamos a hacer a continuación es utilizar la segunda ley de Newton. Y vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. Y vamos a tener que los vectores que vengan en dirección hacia la derecha, estos vectores van a ser positivos. Algo que pudiéramos decir de esta carga es que los términos, o de esta ecuación, los términos del lado izquierdo son las fuerzas externas, es decir, todas las fuerzas que están en color rojo, mientras que los términos del lado derecho pues van a ser las fuerzas internas, que en este caso es el único vector en color azul que tenemos. Comenzando con nuestro diagrama de cuerpo libre, vamos a apreciar que la sumatoria de fuerzas en X vamos a tener una fuerza de fricción, y como se dirige hacia la derecha, esa fuerza de fricción va a ser positiva. Sin embargo, si observan, ya no tenemos ninguna fuerza en color rojo, que es una fuerza externa, en nuestro diagrama. Entonces, es la única fuerza que vamos a tener del lado izquierdo. Del lado derecho es igual a las fuerzas internas, y solamente tenemos una que, claro, que está actuando en la dirección X. Entonces la vamos a poner como menos masa por aceleración, que es esta fuerza del vector azul, y que por cierto, como pueden apreciar, es negativa debido a que va en sentido contrario a la convención. Ahora, a esta ecuación nosotros le podemos llamar ecuación 1 y la vamos a utilizar más adelante. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, ahorita no conocemos nosotros ni la masa, ni la aceleración, ni tampoco la fuerza de fricción. Pero observen algo interesante. Resulta de que la fuerza de fricción, como recordarán, nosotros la podemos representar como el coeficiente de fricción multiplicado por la fuerza normal. Y esto va a ser igual a ¿qué? A menos masa por aceleración. Observen cómo esto sigue siendo la ecuación 1, nada más que la fuerza de fricción está en función de su coeficiente y de la normal. Continuando con el análisis ahora, vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en Y igual a la masa por la aceleración en Y. Y vamos a decir que los vectores que van hacia arriba son positivos. Si regresamos a nuestro diagrama de cuerpo libre, nos vamos a percatar de que vamos a tener una fuerza normal que va hacia arriba, menos el peso porque va hacia abajo. Como pueden ver, en la dirección vertical no tenemos ninguna fuerza interna, es decir, ningún vector de masa por aceleración. Por lo tanto, esto va a ser igual a 0. Y de este modo, vamos a tener que la normal es igual al peso. Y esta es una excelente noticia, ingenieros. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, nosotros, yo aquí en lugar de poner la fuerza normal, puedo poner el peso. Y sí, a lo mejor dices, ¿y qué nos ganamos? Porque el peso no lo conocemos. Bueno, hay que recordar que el peso nosotros lo obtenemos multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad. Y si ustedes observan, en lugar de yo poner la n, que sabemos que n es igual a w, pongo el coeficiente de fricción por masa por gravedad. Y vean qué pasaría con la masa. La masa se va a hacer 1. Veamos, vamos a hacerlo. Vamos a tener que es el coeficiente de fricción y aquí la pregunta también es, ¿cuál coeficiente de fricción vamos a utilizar? Pues les platico un poco. Nosotros tenemos dos coeficientes de fricción, un estático y uno cinético. La pregunta es ¿cuál utilizar? Esto es simple. Cuando un objeto se encuentra en reposo y va a empezar al movimiento, vamos a utilizar el coeficiente de fricción estática. Cuando un objeto ya está en movimiento, entonces utilizamos el coeficiente de fricción cinética. En este caso, como la caja prácticamente se encuentra en reposo, aunque el camión vaya a una velocidad, pues la caja
se encuentra en reposo con respecto a la caja del camión o a la plataforma, entonces nosotros necesitamos romper esa condición de equilibrio. Y para romper esa condición de equilibrio, pues necesitamos superar la fuerza de fricción. Y como ya lo acabamos de mencionar, pues esta fuerza de fricción, al no estar en movimiento relativo la caja entre la plataforma, pues quiere decir que está fija, está descansando sobre la plataforma. Y por eso es que vamos a utilizar el coeficiente de fricción estático. Esa fuerza de fricción la vamos a vencer para romper el equilibrio. O mejor dicho, es la que no debemos de vencer para que la carga permanezca en su lugar. Dicho esto, entonces sabemos que este va a ser el coeficiente de fricción estática. Y lo vamos a multiplicar por la masa por la gravedad. Y esto va a ser igual a menos masa por aceleración. Y observen a lo que acabamos de llegar, porque si la masa lo paso hacia el otro lado, pues se va a ir, como decimos coloquialmente. De aquí, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener que la aceleración, ¿a qué va a ser igual, ingenieros? Bueno, pues esta aceleración va a ser igual a el coeficiente de fricción. Este coeficiente de fricción tiene un valor de 0.4, es adimensional, y lo vamos a multiplicar por la aceleración de la gravedad. Sabemos que es de 32.2 pies sobre segundo al cuadrado. Y esto nos va a dar como resultado un valor de 12.88 pies sobre segundo al cuadrado. Y listo, ingenieros. Hasta aquí nosotros ya contamos con la aceleración que requerimos para vencer esta fuerza de fricción. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por cierto, es negativo. Si observan, este signo aquí se mantenía y estamos teniendo una desaceleración. Y todo esto tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque mientras el camión no desacelere a una tasa mayor a esta, el objeto va a permanecer en su lugar. Así es. Eso es algo muy significativo. Sin embargo, no me están pidiendo la desaceleración máxima que debe de sufrir el camión para que la caja no se mueva. Me están pidiendo qué distancia se debe de frenar para que la carga no se mueva. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Ya es muy simple. Vamos a utilizar un poco la cinemática. Y como ustedes recordarán, pues tenemos nosotros la velocidad final, que es la velocidad en la que el camión se detuvo, la velocidad inicial, que es la velocidad que nos están brindando, y conocemos también la aceleración. Si regresamos a las ecuaciones de la cinemática, recuerden que tenemos una ecuación que nos dice que la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el cambio de posición. En este caso es la distancia. Así que bien, ¿qué tenemos aquí? Pues vamos a despejar el cambio de posición y vamos a tener que este cambio de posición es igual a la velocidad final. La velocidad final es 0. Luego vamos a tener que es menos la velocidad inicial al cuadrado. Esta velocidad inicial al cuadrado podemos apreciar que es de 66 pies sobre segundo, y no son al cuadrado, simplemente son sobre segundo. Y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Después vamos a tener que es entre este valor, que es 2 veces la aceleración. Y la aceleración es de menos 12.88 pies sobre segundo, y esto sí, va elevado al cuadrado. Si ustedes observan, este signo negativo con este signo negativo, claro que se van a ir y vamos a tener el siguiente resultado. 169 pies. Y listo. Hasta aquí, como pueden apreciar, pues ya tenemos nosotros la solución. Es decir que para que el camión pueda desacelerar a esta tasa, necesita detenerse desde que se oprime el freno en 169 pies. Con esto, ingenieros, hemos terminado el problema y por favor, cualquier duda o comentario que surja, los invito a que lo pongan en el apartado de comentarios, que con gusto a la brevedad les estoy contestando. Con esto, ingenieros, damos por concluido todo lo que el problema nos estaba solicitando.
Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.